especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Corporate Complaints. Quien lo saluda también ha desempeñado funciones en los despachos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, y actualmente se dedica al ejercicio independiente de la abogacía. No sin antes de iniciar, agradecer al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por la gentil invitación. Bien, el día de hoy, pues, tal cual está señalado en la primera filmina, vamos a ver unos temas respecto a las medidas de coerción real. Bien, nosotros tenemos en conocimiento, pues, de que nuestro Código Procesal Penal, que ya ha cumplido 20 años desde su promulgación, a partir de una reforma procesal penal en el año 2004, es un Código Procesal Penal, como hemos indicado ya, o como ustedes lo han podido ver o leer en algunos libros doctrinarios. Se trata de un código con rasgos adversariales, ¿no? Es un sistema acusatorio. Entonces, eh, vamos a ver, pues, que en este Código Procesal Penal, pues, este tema de las medidas de coerción real, ha traído muchas veces diversas opiniones, no solamente de diversos juristas, sino también de pronunciamientos a partir de casos concretos que podemos ver a diario, y que, pues, de alguna forma, a través de una casación, se ha tratado de alguna forma, ordenar el modo de cómo se tiene que realizar este tipo de medidas de coerción real. Bien, entonces, las medidas cautelares en general, las medidas cautelares de coerción, nosotros conocemos entre las medidas cautelares de coerción, tenemos las personales y las reales. Hoy vamos a hablar con respecto a las medidas de coerción real. Pero las medidas cautelares en el proceso penal es uno de los temas, como he indicado, con más jurisprudencia, que nos ha venido dando un desarrollo muy pormenorizado. Bien, en España se le conoce como medidas cautelares al interior del proceso penal. Entonces, estas medidas cautelares al interior del proceso penal pueden ser, como ya he indicado, de carácter penal, perdón, de carácter real o personal. Bien, en tiempos modernos, las medidas coercitivas procesales y las medidas coercitivas al interior del proceso penal tienen el mismo significado, ¿no? Así como se denomina en España, tiene el mismo desarrollo en el Perú. Entonces, vamos a partir de esta sesión, a ver qué son las medidas de coerción procesal, qué naturaleza tiene, qué presupuesto tienen cada una de las medidas de coerción real y qué derechos se afectan. De inicio, vamos a indicar, pues, que en cuanto a los derechos que se afectan con respecto a estas medidas de coerción real, el derecho, en principio, el afectado es el derecho a la propiedad, o en unos casos a la posesión. Entonces, vamos a seguir avanzando un poco, y cuando comenzaba a ver la forma de cómo entrar a estos temas, pues dije, voy a realizar una búsqueda de significado de coerción, porque acá lo que es materia de coerción va a ser materia de restricción de derechos fundamentales. Entonces, la Real Academia Española ha detallado, o nos da un significado de coerción, el cual es la represión, la inhibición, la restricción, la misma Real Academia Española nos habla de una restricción. Entonces,
eh, más o menos va en función pues a la restricción de los derechos fundamentales que tiene la persona, ¿no? A diferencia de las medidas de coerción personal en la cual se restringe total o parcialmente la libertad personal. En las medidas de coerción procesal real, acá hay una afectación que se da a la posesión o a la titularidad o propiedad del bien. Bien, entonces vamos avanzando un poco y dando algunos criterios de clasificación de las medidas de coerción procesal. Mario de Becchi señala pues de que uno de los criterios de la clasificación de las medidas de coerción procesal se da en función a la afectación del derecho. Así también ha indicado pues ha indicado también que esta clasificación de medidas de coerción procesal también se da en función a si recae sobre personas o cosas, ¿no? Personas o cosas, ¿no? Y ahí estamos hablando directamente con respecto a las medidas de coerción de carácter personal y las medidas de coerción de carácter real, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las medidas de coerción personal, ya algunas ya creo que ustedes ya lo conocen. Podemos tener la comparecencia simple, la comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país, detención domiciliaria, previsión preventiva, prolongación, adecuación de la prolongación solamente para la prisión preventiva. Entonces, vamos a ver pues que las medidas de coerción, en este caso las personales, porque estamos haciendo sentando algunas bases de este tema, y vamos a encontrar, obviamente, dentro de las medidas de coerción procesal a las medidas de coerción personal, ¿no? Incluso estas medidas pueden ser materia de reexamen, puede ser materia de variación, conforme al artículo 255 del nuevo Código Procesal Penal. Si estamos hablando de una prisión preventiva, podemos hablar de un cese de la prisión preventiva siempre y cuando exista, pues, de que los fundamentos que sirvieron para interponer la prisión preventiva se van desvaneciendo en el tiempo. Ahí cuando nosotros advirtamos de que existe una variación de algún presupuesto, podemos pedir una cesación de prisión preventiva. Bien, entonces vamos avanzando un poco y tenemos que, así como tenemos las medidas de coerción personal, que ya lo hemos analizado, estas medidas de coerción personal que pueden caer sobre personas naturales o jurídicas, podemos tener también dentro de las medidas dentro de las medidas de coerción procesal, tenemos a las medidas de coerción real. Y vamos a ver el día de hoy algunas de las más importantes, digamos, de una forma, las cuales más a menudo se generan y más jurisprudencia y más precedentes vinculantes ha generado en estos tiempos. Bien, entonces vamos a arrancarnos sin antes señalar pues de que las medidas de coerción personal es una novedad en el nuevo Código Procesal Penal de 2004, ¿no? Porque en el Código de Procedimientos Penales de 1991 y del 1940 no se establecían, no había normas específicas con respecto a las medidas de coerción procesal. Entonces estamos hablando pues que en sí es una novedad. César San Martín, de forma general, nos ha enseñado que el proceso penal de coerción satisface una pretensión puramente procesal, de tutela del proceso en su conjunto. Mediante ella se pide el aseguramiento de la plena efectividad de la potestad jurisdiccional, a través de la cual se concreta la potestad punitiva del Estado, plenitud de prestación jurisdiccional basada en una garantía de tutela jurisdiccional. Así también nos dice que este riesgo, dice, de ineficacia del proceso y de la sentencia que se dicte es que persigue contrarrestar el proceso de coerción mediante una incidencia en la esfera jurídica del imputado
adecuada y suficiente a tal efecto. El objeto de este proceso es, pues, facilitar otro proceso, el de declaración, garantizando la eficacia de sus resultados. En buena cuenta, San Martín nos señala, pues, de que el proceso penal de coerción, en este caso, podemos guiarlo al proceso de coerción real, viene siendo una especie de un proceso medial, un proceso que es un instrumento que nos va a permitir de alguna forma eh, proteger seguramente ante una pretensión civil, proteger justamente y preservar que la pretensión civil al final, cuando se establezca en una sentencia, tenga, tenga ejecutoriedad. O sea, se puede ejecutar en el camino, ¿no? Se puede ejecutar, mejor dicho, al final del proceso penal. Y para ello, pues, existen medidas, evidentemente, en las cuales el actor civil, y si es que el actor civil no se ha constituido dentro de un proceso penal, va a tener legitimidad el Ministerio Público para poder realizar medidas de coerción real a efectos de poder cumplir o hacer cumplir la sentencia o la sentencia civil a través de la reparación civil que se fije dentro de un proceso penal. Entonces, el proceso de coerción procesal real viene siendo una suerte, pues, de proceso medial, ¿no? Que nos va a ayudar a qué? A proteger, a proteger eh, finalmente lo que se pueda señalar en una sentencia penal que también va a fijar una pretensión civil dentro por un principio de acumulación. Entonces, básicamente lo que se quiere es de que esta decisión que se vaya a tomar al final del proceso penal, pues tenga ejecutoriedad al final del camino. Bien, San Martín entiende al proceso penal de coerción de forma general como una concreción de la tutela judicial. Entonces, tenemos que entrar a analizar al artículo 139.3 de la Constitución, cuyo postulado indica que son principios de la tutela jurisdiccional efectiva el respeto al debido proceso y la tutela judicial, que luego el TC lo ha interpretado, el Tribunal Constitucional lo ha interpretado como un binomio, ¿no? El proceso, la tutela procesal efectiva se divide en dos. Por un lado, el debido proceso y por otro, la tutela jurisdiccional. San Martín señala, nos enseña que para que haya tutela judicial, tiene que haber plenitud de la prestación jurisdiccional y para que exista esta última, el proceso tiene que tomar medidas para asegurar la efectividad de la potestad jurisdiccional, porque el riesgo de ineficacia del proceso, el riesgo de inejecutabilidad o ineficacia de la sentencia que se dicte es precisamente la misión que persigue contrarrestar el proceso de coerción. Entonces, de nada va a servir llegar, doctores, a una sentencia cuando, por ejemplo, de forma general, no tengo el acusado o los bienes que en un momento tenía el acusado, que iban a servir para, por ejemplo, cumplir con la pretensión civil, ¿no? De manera resarcitoria por el daño ocasionado por el delito, al final del camino vemos que esta persona ha dispuesto de los bienes a efectos de que no se hagan, no se utilicen sus bienes para el pago de una futura reparación civil. Entonces, de nada no va a servir sostener o pretender una, una pretensión civil, valga la redundancia, si es que no hemos podido de alguna manera proteger los bienes patrimoniales que tiene el acusado, ¿no? Entonces, eh, muchas veces se utilizan estos
estos procesos o estas medidas cautelares para evitar esos riesgos. Bien, entonces vamos viendo un poquito más adelante. Pues la finalidad del proceso de coerción es asegurar el proceso declarativo. ¿Cuál es ese proceso declarativo? El proceso penal, ¿no? O proceso penal o de cognición, ¿no? Para que pueda dar sus resultados. Eh, Según San Martín, el proceso de coerción es un proceso medial, ¿no? Para que el proceso declarativo cumpla sus fines. Para asegurar el proceso declarativo, necesito el proceso de coerción o el cautelar. Esto en una relación de instrumentalidad. Bien, entonces vamos a ver algunos principios legitimadores de las medidas de coerción y estos son principios para todas las medidas de coerción procesal, ya sea de carácter real o ya sea de carácter personal. Y vamos a ver que tenemos algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, creo que he podido citar todos y vamos con uno de los primeros, que es el principio de motivación, ¿no? Es uno de los principios más importantes de las medidas de coerción, pues para que exista medida de coerción, el juez debe motivar con una motivación reforzada o cualificada. No basta realizar una motivación intermedia, una motivación simple, sino que ahí cuando se están afectando los derechos fundamentales, lo que se requiere, pues, por parte del juez es que exista una debida motivación de la resolución. Bien, entonces vamos viendo, pues, de que este primer principio es base para lo que será a unos principios importantes dentro de las medidas de coerción procesal. Otro principio es el principio de instrumentalidad, que está en el artículo 253.1 del Código Procesal Penal, pues que exige que la coerción requiere como presupuesto, dice presupuesto, de un proceso principal o declarativo, ¿no? ¿Cuál es ese proceso principal y declarativo que estamos hablando? Del proceso penal. La medida coercitiva no persigue a un fin misma, no persigue a un fin misma. Está supeditado al proceso de declaración. Sirve los propósitos del proceso principal. Es decir, ahí cuando yo quizá, en este caso, o el fiscal requiera una medida, por ejemplo, de embargo, y eh, se advirtiese, o vamos a ponerlo un ejemplo, de incautación, por ejemplo. Si yo determino de que los bienes han sido objeto de, o tienen han sido con activos lícitos, entonces variaré otra medida en la cual tenga la naturaleza con respecto al bien. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando solicito una incautación es porque los bienes o los bienes que han sido materia de incautación provienen de orígenes ilícitos, no han sido conseguidos con dinero ilícito. Pero si yo advierto de que finalmente esos bienes fueron conseguidos pues con material lícito, entonces yo interpondré otra medida, ¿no? Otra medida para eh, que tenga una naturaleza a la que yo estoy determinando. Por ejemplo, yo puedo señalar de que el auto que yo me compré fue adquirido con dineros lícitos. En ese caso, el fiscal tendrá pues que realizar una variación de la medida, ¿no? Una variación, y ya no será una incautación, pues será un embargo, ¿no? Entonces, tenemos este principio de instrumentalidad, ¿no? El principio de legalidad está dirigido, pues, que se pueden aplicar las medidas que se establecen en el nuevo Código Procesal Penal.
y eh, eh, estas medidas están autorizadas legalmente, expresamente, con claridad y están escritas. No puede ser la imposición de medidas que se establezcan de forma verbal o que se establezcan de forma doctrinaria, ¿no? Tiene que haber una autorización expresa legal, ¿no? De la medida que yo pueda utilizar. Otro principio que es importante, que sientan las bases de estas medidas, es el principio de jurisdiccionalidad o reserva judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente cuando se traten de estas medidas de coerción las puede dictar el juez. Será el fiscal quien requiere, pero será el juez quien, en base a un principio de motivación, ¿no? En base a un principio de legalidad, establecerá, pues, o impondrá la medida coercitiva real que está solicitando el fiscal, ¿no? Entonces, allí, a partir de allí, existirán otros presupuestos. Por ejemplo, uno de los presupuestos importantes de estas medidas de coerción real es que se tenga identificado el bien, ¿no? Porque el juez impondrá la medida de coerción en principio rogatorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el principio de rogación es que el fiscal es el solicitante de las medidas, pero tiene que establecer y tiene que señalar la individualización de ese bien, ¿no? Si se está afectando frutos o productos del bien, también lo tendrá que señalar dentro del pedido de la medida cautelar coercitiva real que vaya a definir en su momento. Bien, entonces, sumamente importante cuatro principios iniciales. Vamos a ver otro principio de provisionalidad y que dice pues que los procesos cautelares, ya sean personales o en su carácter real, pues tienen un tiempo limitado, lo estrictamente necesario, pues si cambian los presupuestos, las medidas también pueden cambiar, ¿no? Pero si cambia un presupuesto de, por ejemplo, si yo determino pues de que ese bien incautado eh, que fue adquirido con dineros ilícitos y al final dentro de la investigación, que es una investigación que se rige bajo los principios de progresividad, pues veré pues si al final con el camino de la investigación, pues esos bienes me di cuenta yo que fueron adquiridos con dineros lícitos. Entonces, ahí cambiaron los presupuestos, porque uno de los presupuestos que yo tuve para solicitar una medida de incautación es que estos bienes fueron adquiridos con dineros ilícitos. Entonces, seguramente al yo determinar ese bien, ese auto, por ejemplo, fue comprado con dineros lícitos, entonces tendré evidentemente que cambiar otra medida, no pedir una incautación, ¿sí? Entonces tenemos también dentro de los principios al principio de proporcionalidad. ¿Y qué quiere decir ello? Es que las medidas coercitivas, tanto las penales, ¿no? o las reales, deben cumplir con los subprincipios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad en estricto sentido, ¿no? Eso es lo que se llama al método de examen escalonado, ¿no? Entonces, yo realizaré una justificación a la intervención de los derechos. No se permite realizar una intromisión, ¿no? De forma desproporcionada. Pues tengo que realizar un examen, un test de proporcionalidad, ¿no? Un test de proporcionalidad. Otro principio que es importante es el principio de variabilidad, que tiene que ver, con alguno de los que he señalado, uno de los principios antes indicados, que es el principio de, de, em, provisionalidad. No está muy vinculado, porque las medidas cautelares pueden variar
¿no? Pueden variar los motivos que justificaron la aplicación, ¿no? Mejor dicho, si variaron los motivos que justificaron la aplicación de una medida cautelar, pues seguramente, al ser desproporcionado, seguramente miraré otra medida cautelar en la cual pueda yo utilizar, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho con el principio de variabilidad. Las medidas cautelares son variables, ¿no? Son variables. Por ejemplo, en una medida de corrección personal, si yo advierto pues de que los presupuestos que yo tenía para imponer una medida de prisión preventiva se hicieron en el camino, seguramente la defensa interponer una variación de la prisión preventiva, ¿no? Una variación de prisión preventiva, a efectos de que se le cambie esa medida. Por ejemplo, si yo tuve en una medida de coerción real, si yo, por ejemplo, el fiscal solicitó una medida de incautación y que de una forma se ha ido desvaneciendo esos presupuestos que yo tenía que yo tuve en su momento para interponer una incautación, pues seguramente la de la defensa, pues interpondrá otra medida, pues que sea solicitará que se varíe una medida de incautación a una medida de inhibición, por ejemplo, ¿no? Una medida de inhibición. Incluso me animaría a decir de que existe, pues, esa posibilidad que tiene el investigado de dar dinero o el valor del bien que se está incautando, ¿no? O el valor que se está inhibiendo, ¿no? Para efectos de cubrir esa pretensión civil que vaya a tener seguramente el actor civil y en su caso el Ministerio Público si es que no se ha constituido el actor civil en el proceso penal. Bien, entonces tenemos la última que es el principio pro dominem, ¿no? Ubicados en el artículo 7.3 y 4 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, en la cual señala que la interpretación de las normas coercitivas que limitan derechos fundamentales deben ser restrictivas. Solo se interpretarán excesivamente cuando son en beneficio del afectado. Bien, vamos ahora sí con una de las primeras medidas de coerción real en analizar. Y en ellas encontramos, por ejemplo, la medida de inhibición, ¿no? A la medida de embargo. Y vamos a iniciar con la medida de embargo. Y esta medida de embargo está ubicada en el artículo 302 del nuevo Código Procesal Penal, en la cual tiene algunas características primordiales. Y una de ellas es la individualización y la adscripción de los bienes. Es decir, cuando se peticiona una medida de embargo, tiene que estar debidamente identificada. La adscripción tiene que ver con los frutos o productos que genere ese bien. Estos también deben de especificarse en el petitorio. Aquí debe observarse el principio de rogatorio. ¿Por qué el principio de rogatorio, doctores? Porque es el fiscal o el actor civil quien solicitará al juez la medida cautelar que corresponda. Si estamos en una medida cautelar de embargo, pues se tendrá que individualizar cada uno de los bienes que se está indicando, se está solicitando, ¿no? Y que se requiere o va a ser materia de un embargo, ¿no? Entonces, incluso la norma te dice que los frutos y los productos de este bien, ¿no? Se tienen que determinar en esa petición escrita. Bien, entonces, otro de las características primordiales del embargo es que no afecta la disponibilidad del bien. No se afecta la disponibilidad de los bienes, de las cosas. No restringe la disponibilidad del bien. No restringe la disponibilidad en cuanto a su transferencia o a ser grabada, ¿no?
¿Qué quiere decir ello? Que se podrá realizar, podemos, a pesar de que se haya realizado un embargo, podrá realizar, o podrá ser materia de transferencia, o podrá ser materia de un grabado, ¿no? Por ejemplo, puede ser materia de una hipoteca, puede ser materia de una prenda. No estamos hablando de bienes muebles por parte de su titular. No se afecta, ahí no se afecta la disponibilidad. Si queremos diferenciarla con la incautación, ahí se afecta la disponibilidad, porque en la incautación hay una desposesión del bien. El juez ordena una incautación y te desposee del bien, te lo quita, te lo extrae de tu ámbito del cúmulo de bienes patrimoniales que uno pueda tener. Entonces, a diferencia del embargo, ¿cómo se va a materializar jurídicamente el embargo? Es que se va a escribir seguramente se va a escribir seguramente en registros públicos, ¿no? Entonces, eh, eh, sin embargo, hay bienes que no pueden ser materia de embargo, por ejemplo, derechos personalísimos, derechos indisponibles, derechos laborales, incluso hasta un determinado monto. Entonces, hay normas civiles en las cuales se establecen qué bienes no pueden ser materia del embargo, ¿sí? Otro punto importante a tomar en cuenta es que el actor civil debe prestar contracautela real o personal. Dice, la medida permite asegurar la pretensión resarcitoria que se va a definir al final del proceso penal. El proceso penal se acumula en dos pretensiones, ¿no? De carácter punitiva, que es la imposición de la pena, y una pretensión civil, busca resarcir el daño generado por el delito, además de las multas y costas. El sujeto legitimado es el actor civil, quien deberá constituirse dentro de una fase de investigación preparatoria. Pues no solo se da, estas medidas de embargo no solamente se dan en los bienes del investigado, sino también pueden ser en los bienes de los terceros civilmente responsables. ¿Quién deberá responder conjuntamente con el investigado respecto a la pretensión resarcitoria? Entonces, un punto a tener en cuenta, doctores, es de que el actor civil, quien es uno de los legitimados para poder pedir el embargo, tiene que estar constituida en el proceso. Y para ello se tiene que tomar en cuenta las reglas del artículo 98 en adelante. Es decir, el actor civil tiene hasta toda la fase de investigación preparatoria para poder constituirse. En su defecto, quien va a tomar esa posición es el Ministerio Público, ¿no? Pero en principio, quien tiene que realizar los esfuerzos de poder determinar una pretensión civil será el actor civil, ¿no? El actor civil muchas veces constituidos por las procuradurías del Estado, ¿no? Diversas procuradurías. Si se trata de delitos de corrupción de funcionarios, solamente se constituirá como actor civil la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Serán ellos quienes establezcan finalmente una pretensión civil que será acumulada a la pretensión penal, ¿no? En una imposición de pena. Bien, entonces vamos viendo algunas características más de este embargo. Pues la medida de embargo debe de señalar también la forma y la modalidad, ¿no? Se debe establecer la forma de la medida de embargo, ¿no? Por ejemplo, existe el embargo en forma de inscripción. Este es un embargo en la cual se da cuenta o se avisa a la SUNAR con respecto a un bien que ha sido materia de embargo. Lo que va a generar es una publicidad registral. Aquella persona que va a querer seguramente comprar un bien, pues tendrá que tener en cuenta de que se está comprando a un titular pues que tiene una carga dentro del bien.
¿no? Asimismo tenemos el embargo en forma de secuestro, el embargo en forma de retención, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, he tenido la oportunidad de realizar embargos en forma de retención, y muchas veces son dineros que se encuentran, o están en cuentas bancarias, ¿no? Y muchas veces a efectos a efectos de evitar que se muevan ingentes cantidades de dinero, lo que se hace pues es que eh, sea la entidad bancaria pues quien retenga esos bienes, ¿no? Sea la entidad bancaria quien deberá administrar o quien deberá retener estos bienes que seguramente van a ser materia de la reparación civil en una sentencia. Entonces, lo que se quiere es no estar moviendo ese dinero, porque muchas veces lo que sucede es de que, si bien el Ministerio Público tiene un presupuesto a inicios de año, pues muchas veces no existe presupuestos pues, para estar guardando ingentes cantidades de dinero, ¿no? Y se va a tener que recurrir seguramente a la Oficina de Bienes Incautados, en la cual está gran cantidad de material incautado de diversos casos. Entonces, a efectos de no mover ingentes cantidades de dinero, lo que se hace es pues que la entidad bancaria sea la que retenga esos bienes. Asimismo, existe también la medida cautelar de embargo en forma de administración, embargo en forma de recaudación, y bueno, y eso es una de las medidas de embargo más conocidas dentro de nuestro Código Procesal Penal. ¿Sí? Cada una, evidentemente, tiene una mecánica particular. Bien, en embargo, está establecido normativamente en el artículo 303, ¿no? Y en principio te establece pues de que tiene que haber una identificación del bien, evidentemente. Si el fiscal pretende, si el fiscal o el actor civil pretende que se embargue algún objeto, a un bien, pues tendrá que realizar una identificación correcta de ese inmueble, ¿no? Evidentemente, esta resolución que emita el juez tiene que estar debidamente motivado como ya lo hemos indicado. También señala el artículo 303, dice, aún denegada la solicitud de medida cautelar de embargo, podrá reiterarse la misma si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición. Eso también te establece la norma. Bien, entonces vamos a ver la orden de inhibición. Una orden de inhibición. Y acá se ha generado también mucha jurisprudencia con respecto a que si la orden de inhibición puede ser realizada en diligencias preliminares. ¿No? Hay una decisión, ¿no? Una decisión de, de una sala de criminalidad organizada en la cual tomó una postura. Y ya en unos momentos lo vamos a ver. Y lo que señala la orden de inhibición, que tiene una ubicación normativa en el artículo 310 del nuevo Código Procesal Penal, señala pues de que el fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 303, que el juez dicte orden de inhibición para disponer o gravar los bienes del imputado o del tercero civil que se inscribirá en los registros públicos. Rige lo pertinente, lo dispuesto en el título anterior. Bien, entonces acá también, como he indicado, se ha generado una, un pronunciamiento, ¿no? Con respecto a si la orden de inhibición para disponer de bienes se puede o puede ser dictada en las diligencias preliminares. Y en el expediente 19 de 2018 se generó un incidente
en la cual señala y tuvo el siguiente razonamiento. Dice, si me permiten hacer la lectura, señala lo siguiente. La orden de inhibición puede ser decretada a nivel de diligencias preliminares, porque esta fase no solo tiene la finalidad, no solo tiene como finalidad, perdón, la preparación de la acción penal, sino también de la acción civil. El estándar probatorio, el fumus delicti comissi, que se exige para la implementación de la orden de inhibición es el de un juicio de probabilidad razonable de la existencia de un delito que haya ocasionado un daño patrimonial o extrapatrimonial. Dice también, en la evaluación del peligro procesal de la orden de inhibición, esto es, la película in mora, no se requiere necesariamente que el imputado haya desplegado, dice, cierto comportamiento destinado a distraer, dilapidar u ocultar bienes, dada su configuración estrictamente objetiva. Bien, entonces, dicen también, la orden de inhibición no está sujeto a un plazo específico dada su naturaleza y la finalidad que persigue. En síntesis, doctores, lo que se exige para una orden de inhibición es básicamente tener un juicio de probabilidad razonable. Nos parece bastante subjetivo, pero lo que te exige es que el juez tiene que advertir cuando menos un juicio de probabilidad razonable de la existencia de un delito, cuando menos un proceso de investigación en camino, ¿no? En diligencias preliminares, ¿no? Más o menos que tenga alguna probabilidad de existencia de un delito, ¿no? Y acá, por el contrario, cuando se habla del siguiente presupuesto, que es el peligro en mora o peligro en la demora, lo que acá no se analiza, dice en este incidente, es que no se requiere necesariamente que el imputado haya desplegado cierto comportamiento destinado a distraer, dilapidar u ocultar bienes, dada su configuración estrictamente objetiva. Acá no se analiza ahí, no se analiza ese aspecto. ¿Sí? Bien, entonces vamos rápidamente. Estamos corriendo un poco en el tiempo, pero creo que hemos podido abordar algunos aspectos importantes con respecto a algunos principios que son transversales a las medidas de coerción procesal y tanto las personales como las reales. Vamos con la incautación. Dice, la incautación está ubicada en el artículo 316 del nuevo Código Procesal Penal y lo establece de la siguiente forma. Dice, los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con los que hubiese ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por ley, siempre que exista peligro en la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias. Y ahí nos ubica, doctores, cuando habla de las primeras diligencias, estamos señalando de que se puede realizar una incautación, desde el inicio de las diligencias preliminares, ¿no? Si nosotros tenemos, pues, certeza de que un bien, ¿no? Un bien ha sido producto, por ejemplo, de adquisición por parte del investigado y tenemos de alguna certeza de que al menos de forma preliminar, ¿no? Un razonamiento simple, que estos bienes fueron adquiridos productos con dineros provenientes de actos de corrupción, por ejemplo, podemos realizar una incautación del bien, ¿no? Entonces, asimismo, este punto
da pie, ¿no? Para indicar también de que también se puede realizar incluso, se puede realizar la diferenciación también. Acá podemos abrir un paréntesis y ver la diferenciación que se tiene entre la incautación y el embargo, ¿no? Cuando la norma te dice, la norma de incautación, objeto de incautación, te dice pues que en el punto 1, los efectos provenientes de la infracción penal, ¿no? O los instrumentos con los que hubiese ejecutado, ¿no? Así como los objetos del delito, ¿no? Permitidos por ley. Siempre que existe peligro en la moda, pueden ser materia de incautación. Entonces, tiene que provenir, provenir de, del delito. Entonces, pues ahí está en esencia, ahí está la esencia de la incautación, ¿no? Tienen que estos efectos provenir de la infracción penal, porque ahí cuando no provenga de la infracción penal o no hubiesen sido instrumentos que se hubiesen utilizado para la ejecución de un delito, entonces no cabe la interposición de la incautación. Podrá ser cualquier otra medida, pero menos la incautación. ¿Sí? Asimismo, el punto 2 señala, acto seguido, el fiscal requerirá inmediatamente al juez de la investigación preparatoria la expedición de la resolución confirmatoria, en la cual se emitirá sin trámite alguno en el plazo de 2 días. Aquí es bastante importante el tema de la confirmatoria, porque la confirmatoria se tiene que hacer dentro de las 24 horas. Si yo sé que algún objeto tiene relación, tiene relación con, con la comisión de un delito, ¿no? Lo que yo puedo hacer en ese momento es incautar ese objeto, ¿no? Aun cuando no tenga resolución, pero deberé realizar, deberé realizar en el plazo de 24 horas, ¿no? De 24 horas la confirmatoria, la solicitud de confirmatoria de incautación. ¿No? Porque ahí, si no realizo la confirmatoria, puedo entrar en un tema de responsabilidad. En buena cuenta, doctores, eh, la norma, el 316 nos faculta, pues, a realizar estas confirmatorias de incautación cuando no tengamos una resolución expedida por el juez. Dice, en todo caso, para dictar medida, se tendrá en cuenta las previsiones y limitaciones establecidas en los artículos 102 y 103 del Código Penal. Bien, entonces vamos a ver acá un poco ya algunos pronunciamientos con respecto al delito, perdón, con respecto al delito de lavado de activos, en la cual hace una diferenciación entre la incautación, entre la inhibición y el embargo. Y vamos a ver cómo es que en esta casación 564-2019 Arequipa, el, el juez ha realizado una diferenciación entre la incautación, entre, entre el embargo y entre la inhibición. Vamos a los fundamentos destacados. Dice, en el 2.1 señala, la norma procesal establece diversas medidas de coerción procesal y las clasifica en personales y reales, ¿no? Ya hemos indicado algunas de ellas, las clasificaciones de las medidas de coerción penal, ¿no? De carácter procesal personal. Tenemos las prisiones preventivas, comparecencias con restricciones, comparecencias simples, prolongaciones y otros. Y también nos señala las reales, ¿no? Aquellas que hemos visto hace unos minutos. Dice, dentro de estas últimas, estamos hablando de las reales, se encuentran la incautación, el embargo y sus sucedáneos, como la inhibición. ¿Cuáles son los sucedáneos? La inhibición, ¿no? La diferencia radica en su propósito. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los propósitos de la incautación, del embargo y de la inhibición? Dice, la incautación es solicitada por el Ministerio Público
dice, contra los bienes provenientes del delito. Dice, ¿cuáles son los bienes provenientes del delito? ¿Cuáles pueden ser esos objetos? Una pistola, si estamos hablando de un robo. Si estamos hablando de un delito de corrupción de funcionario, el dinero, ¿no? Producto de una coima, ¿no? Si estamos hablando del delito de lavado de activos, seguramente podrá ser un inmueble que se haya podido adquirir con dineros ilícitos, ¿no? Dice, los instrumentos con los que se hubiese ejecutado, ¿no? Puede ser una pistola. Yo utilicé una pistola para poder ejecutar un robo. O los que permita la ley, ¿no? Y los que permita la ley, ¿no? Siempre que se haya o siempre que haya peligro en la demora, ¿no? Peligro en la demora. ¿Qué quiere decir? Si yo no utilizo la incautación, corre riesgo de que el bien desaparezca, ¿no? Y yo le estoy dando cuenta, oye, yo le digo al juez, señor juez, no solamente yo le estoy dando motivaciones de que existe un presunto delito, ¿no? Un presunto delito de corrupción, ¿no? Sino que le estoy dando las razones por las cuales necesito esta medida de incautación, ¿no? ¿Por qué? Porque vaya a ser de que en el transcurso del proceso exista un pedido de resarcitorio, un pedido resarcitorio del daño generado por el delito y no tenga cómo poder cubrir esa reparación civil. Por tanto, yo le estoy diciendo de que existe, pues, perdón, en el caso de la incautación, estamos hablando que los bienes pasan, pasan a manos del Estado. ¿Ya? Hay una corrección mía. Los bienes, materia de la incautación, pasan a manos del Estado. Eh, Cuando estamos hablando del embargo sobre bienes que no son adquiridos con activos ilícitos, sino que son bienes que pueden haber sido adquiridos con bienes lícitos, esos dineros o esos bienes van a ser materia de un posible pago de una reparación civil, ¿no? Entonces, en el caso de la incautación, estamos hablando, pues, de que estos bienes provenientes del delito o de los instrumentos con los cuales hubiese ejecutado el delito u otros que permitan la ley, pues, y siempre que exista un peligro en la demora, pues se solicitará la incautación. Entonces, no solamente iré ante el juez a solicitar bajo mis presupuestos, ¿no? Bajo mis presupuestos de apariencia en el derecho, ¿no? Que le explicaré, pues, que existe un presunto delito, sino que también iré a sustentar el peligro en la demora, ¿no? ¿Qué va a pasar, señor juez, si es que yo o si es que usted no me brinda, no me otorga esa incautación, ¿no? ¿Por qué? Porque esa incautación puede ser que ese bien se puede estar transfiriendo de mano en mano, ¿no? Y finalmente, quien se va a perjudicar acá es el Estado, porque esa casa incautada, por ejemplo, va a ser o va a pasar a manos del PRONAVI. Entonces, acá lo que se le explica al juez son justamente que estos bienes provienen del delito. ¿Sí? Entonces, en cuanto al embargo, esta casación 564-2019 Arequipa señala lo siguiente. Dice, el embargo pretende garantizar el resarcimiento de los daños. Ahí está la diferencia con respecto a la incautación. En cuanto al embargo, pretende garantizar el resarcimiento de los daños producidos por el delito. Dice, las exigencias para dicha medida están claramente determinadas en la norma procesal, como su solicitud debidamente fundamentada en los presupuestos legalmente exigidos para su adopción, la especificación del bien o el derecho afectado, dice, la indicación del monto a embargar y
la forma de la medida. ¿Se acuerdan que hablamos de las medidas en forma de retención, en forma de recaudación? Entonces, esa modalidad se la tiene que otorgar, tanto ya sea el fiscal o sea el actor civil, le tiene que determinar al juez. ¿Cuál de las medidas estoy, señor juez? Estoy solicitando una medida de embargo. Ya, esa medida de embargo, yo le estoy individualizando el bien, ¿no? ¿Cuál es el monto a embargar? Eso también se lo tengo que indicar, se lo tengo que indicar al juez, ¿no? Por un tema, como ya hemos dicho, bajo el principio de derogación, ¿no? Porque puede ser de que nosotros estemos induciendo a error al juez. Y ahí, evidentemente, va a haber va a haber una desproporción en la motivación que pueda brindar el juez, ¿sí? La inhibición, por el contrario, dice, bajo la denominación de otras normas, de otras medidas reales, perdón, es un sucedáneo del embargo, ¿no? Con ella se restringe el derecho real del titular del bien, sea imputado o tercero civil, para disponer o gravar, con la finalidad de garantizar el resarcimiento de los daños ocasionados por el delito. Es decir, la inhibición también sirve para pagar el resarcimiento de los daños. Pero acá lo que en mayor medida se va a discutir es que exista razonablemente, como dice la norma, vamos a retroceder a algunas filminas, lo que dice la norma es que exista, vamos a retroceder un poco, dice, vamos acá, dice que para la orden de inhibición, yo necesito un juicio de probabilidad razonable. Así te dice, así señalan los jueces, ¿no? Indicios de razonabilidad probable, juicio de razonabilidad probable, ¿no? Eso es lo que señala la anterior resolución. Entonces, acá no se va a discutir si es que el investigado está transfiriendo, ¿no? Algún peligro. No, acá lo que se va a discutir es que de alguna forma le demos cuenta a ese juez, ¿no? En el caso del fiscal, que existe, pues, un juicio razonable de delito, ¿no? Indicios razonables de presuntos actos de delictivos, ¿no? Entonces, ahí radica justamente la diferencia entre la incautación, hemos dicho, la incautación sirve para proteger esos bienes y como son adquiridos con activos ilícitos, pues se ha de poner a disposición, se ha de poner a disposición del Estado a través de la entidad PRONAVI. En el caso de la inhibición y el embargo, estos sí tienen, por el contrario, sirven para garantizar el resarcimiento de los daños producidos por el delito. Entonces, sumamente importante estas medidas, pues porque de alguna forma hemos querido tocar estas tres, porque son las más comunes dentro de la práctica dentro del nuevo Código Procesal Penal, en la cual nos determinan pues en qué momento se pueden utilizar estas medidas de coerción. Bien, entonces creo que el día de hoy hemos podido dar una visión, no solamente desde sentando las bases, cuáles son los principios que deben de tener estas medidas de coerción procesal, sea en su arista personal y en el caso de hoy, porque nos ha tocado esta sesión del día de hoy, en el caso de las medidas de coerción procesal real. Entonces hemos podido dar algunas consideraciones previas, hemos podido dar los principios legitimadores de las medidas de coerción
medidas de coerción real, y hemos podido dar algunos alcances, unos pronunciamientos jurisprudenciales respecto a las medidas de embargo, a las medidas de incautación y a la medida de inhibición. Bien, entonces hasta una nueva oportunidad de podernos encontrar y seguramente espero que haya sido de provecho. Muchas gracias.